Ahí estoy grabando. Bueno, como les decía, este problema de acá donde tenemos una compañía de cajas y tenemos dos clientes. Cada cliente produce lotes de 300 y de 200 tornillos. Y yo quiero fabricar y ellos quieren comprar cajas donde puedan guardar lo que producen en el día sin que sobrepasen la caja. O sea, usar 5 cajas, por ejemplo, y que queden llenas, ¿ya? O 6 cajas, 7 cajas, lo que sea. Y yo tengo que producir una caja que le sirva a ambos para ese requerimiento, para abaratar costos, porque seguramente si produzco un puro tipo de caja, compro solo una máquina, ¿ya? Entonces, la solución de esto era sacarnos todos los divisores de 200, todos los divisores de 300, que es lo que hicimos ayer. O sea, lo primero es hallar todos los divisores de 200 y 300. Bueno, lo segundo que hay que tener en mente es que los divisores comunes todos solucionan el problema. Los divisores comunes solucionan el problema. Cualquiera. Porque puedo decir, hacer de una cantidad de divisores comunes y con eso simplemente, bueno, se resuelve de partida el problema porque podemos guardar 200 y 300 tornillos en grupos enteros de cajas del tamaño de números enteros. Pero si yo quiero minimizar la cantidad de cajas que fabrico en el día, esto es como una extensión. Ah, disculpe, que se va a acabar la batería de los audífonos. Disculpen. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Oh, ya, se me apagaron los audífonos. A ver, denme un segundo. A ver, ¿alguien podría hablarme ahora? Creo que ahí sí. ¿Se escucha? Ah, ya, a ver. Estamos... Chuta. Ya. A ver. Bueno, no importa. Voy a usar el altavoz. Creo que si hablan, se escucha de vuelta. Entonces, pueden escribirme por chat, ¿ya? Porque los audífonos no están funcionando. Se me acabó la batería, lamentablemente. Bueno, acá hay una tercera solución que es óptima. Si yo quisiera, por ejemplo, minimizar la cantidad de cajas que yo hago al día, se alcanza con el máximo común divisor.
Entonces, la menor cantidad de cajas se alcanza con el máximo común divisor, ¿ya? Eso es algo que vamos a discutir ahora. Bueno, acá están todos los divisores comunes, de 300 y de 200, ¿cierto? Y ayer vimos también que, ¿cuáles son? Seleccionando, sabemos que el 1 siempre es divisor de todos los números. Y viendo los divisores comunes, llegamos a este conjunto de acá. Y si yo quisiera, por ejemplo, fabricar la menor cantidad de cajas, me quedo con fabricar cajas de 100 cupos de tornillos, ¿sí? Pero cualquiera de estas sirve. Por ejemplo, cajas de un tornillo tendría que vender 300 y 200. Quizá en un día yo no alcanzo a fabricar tantas cajas. Entonces, esto aquí es una solución quizás más astuta que las otras. O sea, todas son soluciones para lo que nos preguntan, pero puede que haya un problema más exigente y nos pregunten quizá una solución más óptima. Y ahí es donde esta es una mejor solución. Y eso motiva la utilidad de encontrar el máximo común divisor. ¿Ya? Bueno, todo conjunto de números naturales, esto es un subconjunto de los naturales, tiene al menos un común divisor. Ese común divisor es el 1, porque el 1 divide a todos los números naturales. Entonces, esto de aquí siempre es cierto. Pero, ¿cuál es el más grande? Porque el 1 siempre va a existir y es el menor número natural. Entonces, el mínimo común divisor siempre va a ser el 1. Entonces, nos interesa buscar, por el contrario, cuál es el más grande. De hecho, ya vimos que si nos planteamos un problema donde queremos optimizar, por ejemplo, la cantidad de cajas que fabricamos, pese a que tenemos varias soluciones, la óptima era una sola, que era hacer la menor cantidad de cajas, y esa se daba con el máximo común divisor. ¿Ya? Entonces, bueno, el máximo común divisor notacionalmente lo vamos a abreviar como MCD. Además, bueno, veamos un ejemplo, que como ya habíamos visto, los divisores de 200 y 300 comunes, los divisores comunes son estos de acá, pero el máximo es el más grande de todos. Y también lo podemos calcular usando la descomposición prima. En vez de sacar todos los divisores, podemos sacar la descomposición prima de los números y a partir de eso vamos a obtener el máximo común divisor. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este de aquí, el primer método, este método de acá, es a fuerza bruta, que es lo que hicimos delante. Que enlistamos, sacamos todos los divisores y de ahí luego nos fijamos en el divisor más grande. Pero, por ejemplo, si sacamos la descomposición prima de un conjunto de números, por ejemplo, para cada número de acá, sacamos su descomposición prima, para cada uno de ellos. Luego guardamos todos los números primos que se repiten, y si algún número en las descomposiciones tiene exponente, lo guardamos con el exponente más pequeño entre los que se repiten. Bueno, el máximo común divisor es el producto de esos números primos guardados. Por ejemplo, la descomposición prima de 200 y 300 son estas descomposiciones de acá, ¿cierto? Acá se calculan con el método de la tablita. Por ejemplo, 200 dividido en 2 es 100. Guardamos el 2. El 100 dividido en algún número primo. Por ejemplo, 2. Recuerden que uno puede elegir otro número primo. Por ejemplo, podría haber elegido el 5 acá, pero elegimos el 2. Porque el 2, a mi parecer, se sigue viendo fácil de identificar cuando se puede dividir por él. Bueno, 100 dividido en 2 es 50. Sigue siendo par. Dividido en 2 es 25. 25 sabemos que se puede dividir por 25, o sea, por 5, perdón. El 5 se divide en 5, da 1, y ahí se termina, según el método que estudiamos. Entonces la descomposición es 2 al cubo por 5 al cuadrado. ¿Sí? Porque se repiten 3 veces y 2 veces, respectivamente.
Análogo para el 300, ¿ya? Propuesto revisarlo. Y resulta que el máximo común divisor, fijémonos qué números primos se repiten. El 3 está acá, pero no se repite. Acá está el 2 y el 5, acá igual, está el 2 y el 5. El 5 al cuadrado se repite en ambos, entonces lo guardo. El 2 al cubo, y acá tenemos 2 al cuadrado. Nos quedamos con la potencia menor, 2 al cuadrado. Y eso, ese producto de acá, es la descomposición, es una descomposición prima del 100. Es la descomposición prima del 100 porque es única. ¿Se entendió el método? Háganme con el dedito hacia arriba o hacia abajo. Seguro que se entiende. Excelente. Ya. Sigamos. Bueno, ahora acabamos de terminar de ver la parte de divisores comunes, ahora veamos los múltiplos comunes o múltiplos de números. Entonces, bueno, cerrando la parte de divisores comunes, tenemos que saber encontrar los divisores comunes mediante dos métodos. Lo que denominamos fuerza bruta o usar la descomposición prima. ¿Ok? Son los dos métodos que conocemos para encontrar los divisores comunes de un conjunto de números. Si hubiésemos tenido un conjunto de 3 números, supongamos, se puede hacer también por ambos métodos, ¿ya? O 3, 2, bueno, en realidad un conjunto de 2 o más números sirve. Ahora vemos los múltiplos de un número. Los múltiplos del número son un concepto análogo al de los divisores, pero hay que tener cierto cuidado porque acá los números múltiplos son más grandes que el número de referencia. Por ejemplo, n es múltiplo de a si existe un natural b tal que a por b igual a n. ¿Ya? Y la siguiente equivalencia es esta. A es divisor de n si n es múltiplo de a. ¿Sí? Es como la idea de pasar uno dividiendo al otro. Y el conjunto de múltiplos de un número natural a está dado por a, 2a, 3a, 4a, etc. ¿Ya? A veces este conjunto se escribe como n a, ya que es como multiplicar cualquier número natural por a. ¿Ok? Eso de ahí es notación simplemente. Pero pueden encontrarla en algún lugar. Esta notación no es que tenga significado operacional esto, o sea, esto de ahí no es una operación, no es que esté multiplicando los naturales por a, solamente dice que, bueno, acá es una forma de abreviar esto. Ya espero que se haya entendido. Y este conjunto crece, ¿cierto? Porque hay infinitos números naturales. Entonces yo puedo multiplicar, por ejemplo, 1000 por a, sigue siendo múltiplo de a, ¿cierto? Y así, puede seguir creciendo. Entonces no tiene sentido buscar el máximo múltiplo. Si yo tengo un número a y b, y tengo sus conjuntos de múltiplos, no tiene sentido buscar el más grande común entre ambos, pero sí tiene sentido buscar el más pequeño. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo que les decía ahora, si tenemos un conjunto de números naturales, decimos que un natural es múltiplo común de ese si es múltiplo de cada uno de los números de este conjunto. Es análogo, o sea, tenemos una colección de números, queremos buscar los múltiplos comunes. Bueno, saquemos los múltiplos de todos los números y veamos cuáles son los comunes, por fuerza bruta de cierta forma. Y nos interesaría, bueno, tenemos un conjunto de múltiplos comunes. Resulta que ese conjunto de múltiplos comunes puede ser incluso infinito, ¿ya? Puede que crezca infinitamente,
Entonces no tiene sentido buscar el máximo común múltiplo, sin embargo sí se puede encontrar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Y ese sí es deseable de encontrar. ¿Ok? Entonces veamos cómo encontrar el mínimo común múltiplo. A ver, bueno, lo otro es que podemos afirmar, antes de pasar a eso, que los múltiplos comunes entre dos o más números siempre son infinitos. Por ejemplo, un ejemplo de eso puede ser, si consideramos el conjunto M y N, el número Mn es múltiplo común. ¿Ok? Eso es trivialmente porque los estoy multiplicando directamente y como ambos son naturales, esto es el producto de ellos dos es un múltiplo común. Quizás no es el más pequeño, pero un múltiplo común. Luego, K por M por N es múltiplo común. También, ¿cierto? Porque le multiplicamos otro entero y es múltiplo de M y de N. Y es múltiplo común para todo K en los naturales. O sea, tenemos tantos números de esta forma como números naturales. O sea, infinitos múltiplos comunes. Solo tomando este. A partir de ese tenemos infinitos. Con ese K. O sea, el conjunto de múltiplos comunes para cualquier conjunto de números es infinito. Perfecto. Ahora veamos. Bueno, esto de acá es lo que les estaba comentando, que son infinitos. El mínimo común múltiplo es el múltiplo común más pequeño, ¿sí? Porque sabemos que más grande no lo vamos a encontrar nunca. Y para calcularlo podemos hacer la fuerza bruta, que es lo que les comenté antes, pero también lo podemos hacer de forma más astuta, que usar la descomposición prima. Eso quiere decir que para un conjunto anotemos la descomposición prima de cada uno de esos números. Luego vamos a guardar todos los números que aparecen en alguna de ellas, y si algún número en las descomposiciones tiene exponente, guardamos el más grande. El máximo común múltiplo es el producto de todos los números que guardamos. Es análogo al máximo común divisor. Veamos un ejemplo para que se entienda, porque puede que escrito es un poco más difícil, ¿ya? Saquemos las descomposiciones primas del 120 y el 48, dividiendo, ¿ya? No voy a entrar en el detalle, pero esto ya lo manejamos, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo con la tabla? Entonces nos queda 2 al cubo, por 5 por 3, y 2 a la 4 por 3, ¿ok? Y el mínimo común múltiplo va a estar dado, fíjense. Todos los números que aparezcan acá van a ir acá. Aparece el 2, va a ir el 2. Aparece el 3 aquí, aparece el 3 acá. Basta que aparezca en un lado y va acá. Aquí hay un 5, pero acá no está. Igual va. Antes iban los comunes. Para el divisor van los que están en ambos. Y los que tienen exponente, para la división iba el exponente más pequeño. Para el producto va el exponente más grande, que es 4 en este caso. Y esta de aquí es la descomposición prima del mínimo común múltiplo. ¿Dudas con eso? Coméntenme en el chat. ¿Se entendió? O hagan con el dedito igual. Sí, profe. Sí, perfecto. Profe, no entendí. Ya, perfecto. Eso es lo que quería escuchar. O sea, no es que yo quiera que no entiendan, sino que quería escuchar si alguien lo entendió para explicarlo de cero.
Por si acaso no se preocupen, borré si no alcanzaron a escribir. Si hay alguien escribiendo y no alcanzó, borré para escribir lo mismo, para que sea un poco más ordenado. Sacamos la descomposición prima del 120 con el método de la tablita, ¿cierto? Que nos va a dar eso, ese producto de esos números. Y la descomposición prima del 48. ¿Ok? Luego, este paso de acá lo sabemos hacer desde ayer. Escribir la descomposición prima del 120 y el 48. El máximo común múltiplo viene dado por, elijo, ignoro primero las potencias, ¿ya? Me fijo en todos los números primos que están en todos. Está el 2, el 3 y el 5. Y acá está el 2 y el 3. Entonces, escribo el 2, el 3 y el 5. Este de aquí es máximo común múltiplo, por si acaso, ¿ya? Y ahora me fijo en las potencias. Tengo el 2 tiene potencia 3 y acá tiene potencia 4. Me quedo con la potencia más grande. El 3 tiene potencia 1, el 5 potencia 1. Acá el 3 tiene potencia 1. Y se podría decir que el 5 tiene potencia 0. ¿Cierto? Porque no está. 5 elevado a 0 es 1. Entonces, me quedo siempre con las potencias más grandes. Y esto de acá es el mínimo común múltiplo. Veamos el máximo común divisor, ¿les parece? Para ver el contraste. Para el divisor es distinto. Eso ya lo vimos, pero hagamos el contraste con estos mismos. Tenemos estas descomposiciones primas. Lo voy a hacer en azul. Me fijo, de nuevo, sin ver las potencias, me fijo en las bases nomás. ¿Cuáles números están en común? El 2 y el 3. El 5 no, porque no está en común. Y en los que están acá, busco las potencias más pequeñas. Por ejemplo, entre 3 y 4, me quedo con la potencia de 2 elevado a 3 en vez de 2 elevado a 4. El 3 está igual en ambos lados, está elevado a 1. Y podríamos pensar que aquí hay un 5 elevado a 0, perdón. Entonces me quedo con 5 elevado a 0, que es un 1 simplemente. Y como un 1 no se pone en el producto porque el 1 no multiplica. Entonces sigue respetándose la regla. Y el máximo común divisor, acá sería 8 por 3. ¿Sí? Eso de ahí, 2 al cubo es 8. 8 por 3 ¿El 5 sería... no se agrega? ¿Cómo? El No, 5 no se... porque aquí va un 5 elevado a 0, ¿cierto? Que es como Ujú. multiplicar por 1. Y nuestro criterio para la división es la potencia más pequeña. Ah, ya. Entonces podríamos agregarlo, pero elevado a 0. Ok. En vez de decir, por ejemplo, en vez de decir, agreguemos todos los que están elevados a 0, por ejemplo, 11 elevado a 0, todos los números primos acá están elevados a 0. Uno dice que agrega los números primos en común, que serían solo el 2 y el 3. Para la división, para el producto, uno los agrega todos los que aparezcan. Si acá aparece el 5, lo agregamos aunque no aparezca acá, porque buscamos la potencia más grande. ¿Se entendió? Sí. Excelente. Ya, con eso ya vamos terminando. Vamos a hacer de nuevo, un problema de modelamiento y estaríamos por hoy, ¿ya? Para no retenerlos más. Bueno, leamos el problema. Como nuevo miembro de la universidad, usted desea realizar una fiesta para sus compañeros del programa de inducción académica y ha decidido preparar completos. Para eso va al supermercado y observa que las vianesas se venden en paquetes de 20 unidades, mientras que el pan de completos se vende en paquetes de 6 unidades. ¿Cuál es la mínima cantidad de completos que puede preparar sin que sobre ninguna vienesa ni ningún pan? Este es un problema de mínimo común múltiplo, perdón. Porque me interesa, yo empiezo, por ejemplo, compro de 20 unidades de vienesas y de 6 unidades de pan. Si yo comprase 120 vienesas, tengo que comprar 120 panes, ¿cierto? Para que no sobre ni vienesa ni pan. Es un ejemplo. Pero tengo que comprar muchas vienesas y muchos paquetes de panes. Entonces,
Por ejemplo, saquemos los múltiplos del 20. Compro un paquete. Si compro 2 paquetes tengo 40 vienesas, en 3 paquetes 60 vienesas, en 4 paquetes 80 vienesas y así sucesivamente. En cambio con el pan, en un paquete hay 6 panes, 2 paquetes hay 12 panes, 3 paquetes hay 18 panes, 4 paquetes 24 panes, luego 30 panes, 36 panes, 42 panes, 48 panes, ¿cierto? Son las tablas del 6 las que estoy haciendo prácticamente. 54 panes, 60 panes, 66 panes, 72 panes, y así sucesivamente, ¿cierto? Una solución puede ser, sabemos que un múltiplo común es 6 por 20. 6 por 20 es 120. Eso es múltiplo común. Pero ese múltiplo común, que es llegar y multiplicarlo, no siempre es el mínimo. Entonces, esto lo estoy haciendo con el método de fuerza bruta, ¿ya? Veamos aquí, yo saqué los múltiplos más pequeños, estoy buscando el más chico. ¿Cuál es el primero que se repite? El 20 no está acá, el 40 tampoco, está el 60. Entonces el 60 es el mínimo común múltiplo. Y ahora voy a dejarles propuesto con el método, el buen método, verificarlo, usando la tablita. Verificarlo usando la descomposición prima. ¿Ya? Intenten hacerlo luego de la clase. Si no les sale, me pueden escribir por correo, ¿ya? Y me preguntan, o pregunten en el foro, ¿ya? Pero la idea es que les dé el mismo resultado que me acaba de dar a mí. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, y ahí está la solución también mediante descomposición prima. También está en las slides. Así que, bueno, eso sería, y con eso terminamos la unidad de hoy. Así que, bueno, les recomiendo mucho, les pido encarecidamente que vean las cápsulas de la ayudantía, de verdad que es un material muy bonito, muy bueno, muy útil también, y que también me escriban si les surgen dudas, ¿ya? Así que, bueno, voy a parar de grabar.